Así puedo ver toda la gama de marcos en la sección de tablones. Y hay un conjunto muy bonito de maderos que atraviesan toda la nave. Y cuando lo atamos, probablemente sea uno de los hallazgos de naufragios más importantes de la historia. Has visto muchos descubrimientos, pero nadie tenía que verlo. Y si los trabajadores no lo hubieran filmado, nadie lo habría creído. De un esqueleto del siglo XV con una prótesis de mano a una espeluznante odontología de la Edad de Hielo, los descubrimientos históricos más sorprendentes y aleatorios del mundo. Esqueleto con una mano protésica. Lo que muchos de nosotros sabíamos era que el cirujano francés Ambroise Paré fabricó las primeras prótesis funcionales para soldados que regresaban del campo de batalla en el siglo XVI. Este descubrimiento acaba de confirmar lo que sabíamos desde el principio. En Alemania, unos arqueólogos descubrieron un esqueleto de varios siglos de antigüedad, con una prótesis metálica que sustituía a los 4 dedos que le faltaban. Nadie pensó que fuera un descubrimiento tan especial. Los arqueólogos utilizaron la datación por carbono para estimar que el hombre que poseía el esqueleto, entre 30 y 50 años, murió en algún momento entre los años 1450 y 1620. Esto significa que la mano protésica tiene potencialmente casi 600 años. Los dedos de la mano izquierda del hombre parecen haber sido amputados, y los restos de la mano estaban rodeados en una caja hueca forjada en hierro y otros metales, revelando el avanzado estado de la medicina de la época. En el interior de la mano protésica se encontró un tejido similar a un vendaje, lo que sugiere que se utilizó para amortiguar el muñón. Este esqueleto fue descubierto en una tumba cerca de una iglesia en la ciudad bávara de Freising, a unos 40 kilómetros al norte de Múnich, durante las obras. Considerando el lugar del descubrimiento, Freising, que fue escenario de varias batallas durante la Edad Media y la Guerra de los 30 años de 1618-1648, aumentó el número de amputaciones y, en consecuencia, el de prótesis. El siguiente es el seto irlandés, pero la fascinación no se limita al seto. Se convirtió en un descubrimiento cuando la sequía y la ayuda de un dron revelaron inesperadamente los restos de un antiguo henge irlandés. Un esbozo del recinto circular se materializó en julio en un campo de trigo adyacente a Brunaboyne, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, al norte de Dublín, famoso por sus tumbas megalíticas. Tras el descubrimiento, los arqueólogos se alegraron por su importancia y confirmaron que el henge tiene unos 5.000 años de antigüedad, en función de cuándo se construyeron monumentos similares en la zona. De alguna manera se parece a Stonehenge, pero según los expertos, era de madera y no de roca. Verás, lo que hace que este descubrimiento sea importante es el tamaño y la disposición del nuevo henge. También tiene algunas características que no se han visto antes. Por ejemplo, las extrañísimas secciones de doble zanja que componen su circunferencia. Aún no se sabe mucho sobre este descubrimiento, ya que el nuevo henge está en propiedad privada, y no hay planes inmediatos para una excavación. Pero si nos preguntas, creemos que no husmear en el henge es lo mejor. Después de todo, hay una historia mítica flotando sobre el espacio donde se encontró el nuevo henge. Según la leyenda irlandesa, érase una vez. Se dice que una antigua sequía azotó la zona, que según la mitología, se encontraba bajo las aguas de un mar mágico llamado Muir Temne. Había una enorme tortuga marina o monstruo en el mar llamado Mata, que vivían en el agua. Hasta Dagda, el dios del sol, llegó e hizo retroceder el agua, y el monstruo retrocedió con el agua. Dejemos que el henge sea. No queremos ver ningún monstruo marino. ¿Do you? ¿Te estás volviendo espeluznante? Pasemos a la siguiente. 41 naufragios. Puede que piense que los naufragios no tienen nada de especial, ya que se han encontrado muchos en el pasado. Pero estos son especiales. Los arqueólogos no buscaban pecios en el momento de este descubrimiento. El proyecto de arqueología marítima del Mar Negro ha estado rastreando el lecho marino para comprender la rapidez con que subió el nivel del agua tras la última glaciación, hace 20.000 años. Pero sus prospecciones acabaron descubriendo docenas de pecios desconocidos hasta entonces. Y lo que hace asombrosos estos descubrimientos es el hecho de que se encontraron en excelentes condiciones. Magia. Bien. Todo gracias a los bajos niveles de oxígeno por debajo de los 150 metros, que ralentiza la descomposición. Cascos, mástiles, labradores y timones son claramente discernibles. El equipo tomó miles de fotografías fijas de los pecios y luego utilizó la fotogrametría, una técnica que utiliza programas informáticos para calcular las posiciones de millones de puntos en el espacio. Construir modelos 3D de los descubrimientos. Algunos de los barcos descubiertos tienen miles de años, que data del Imperio Bizantino, mientras que otras son del periodo otomano. Otra cosa fascinante es que muchos de los encontrados existen en registros históricos, pero nunca se habían visto antes. Estos hallazgos ayudarían a arrojar luz sobre cómo los antiguos imperios utilizaron el mar durante miles de años. Estatua de un perro de 2000 años. Otra vez,
Trabajadores de servicios públicos hicieron este descubrimiento mientras colocaban tuberías bajo el pavimento de la Via Luigi Tosti, en el barrio Apio Latino de Roma. Mientras excavaba túneles, descubrieron un conjunto de tumbas subterráneas de roca, que eran reconocibles por sus tamaños y formas distintivos. Pero uno de ellos llamó la atención de los trabajadores: una estatua romana de perro de terracota. No es raro que los enterramientos antiguos produzcan una gran variedad de objetos funerarios. Sin embargo, la llamativa y precisa estatua del perro fue un descubrimiento inesperado. La estatua era lo bastante pequeña para caber en la palma de la mano de una persona, y se asemeja al tipo de pieza decorativa que se utilizaba a menudo en los sistemas de desagüe romanos instalados en tejados inclinados. Dado que la pieza de terracota se encontró en un enterramiento, la implicación obvia es que era un objeto atesorado por la persona cuyos restos incinerados se guardaban en la urna. Los romanos criaban perros como animales de compañía, con fines de caza, para su uso en la guerra, y para proteger la propiedad o el ganado. En otras palabras, sus relaciones con los perros eran esencialmente las mismas que las relaciones entre perros y humanos en la actualidad. Aunque los rasgos de la cara del perro se han conservado bien, sigue siendo imposible identificar la raza de perro que representa. Un perro muy popular en Roma era el gigantesco sabueso moloso, importado de la antigua Grecia. Este perro se ha extinguido, pero puede haber sido el progenitor de las razas modernas de mastín. En la Roma del Imperio también se encontraban perros de razas similares a los lebreles irlandeses, galgos, maltés y lurchers. Ya que ninguna de estas criaturas sigue existiendo en sus antiguas formas, puede resultar imposible identificar la raza del perro que aparece en la estatua de terracota. Pero eso no resta importancia al hallazgo, que amplía los conocimientos sobre los tipos de artefactos que la gente atesoraba y coleccionaba en la antigua Roma. Espada vikinga. Mientras Trevor Penny, un pescador de imanes, estaba pescando, desenterró una espada vikinga corroída del río Cherwell, en Oxfordshire, que se remonta a 850 años antes de Cristo, marcando un raro y significativo hallazgo arqueológico. La milenaria espada vikinga revela secretos de la guerra antigua, iluminando un periodo crucial de la historia con su notable importancia arqueológica. El hallazgo de la espada subraya las interacciones entre anglosajones y vikingos daneses durante una época tumultuosa de la historia de Inglaterra, caracterizada por guerras y disputas territoriales. Para muchos que nunca creyeron que la espada vikinga fuera real, el propio Penny facilitó el proceso de autentificación, garantizar la conservación y documentación de la espada. Se trata de un hallazgo extraordinario, y que puede resultar difícil de creer, pero es verdad. Los vikingos no solo existen en los libros, pero existen en la vida real. 2. Tatuaje protector de parto. Si pensabas que los tatuajes en la parte baja de la espalda eran uno de los tendencias del siglo XX, tirarlo a la basura inmediatamente. Las nuevas pruebas arqueológicas obtenidas de momias egipcias demuestran que esta práctica tiene en realidad más de 3 milenios de antigüedad. La única diferencia no es realmente por moda. Estas momias fueron descubiertas en 2019 en el yacimiento del Reino Nuevo de Deir el Medina, que se encuentra en la orilla occidental del Nilo, frente al yacimiento arqueológico de Luxor. Se dice que los tatuajes encontrados en ellos están probablemente relacionados con el antiguo dios egipcio de las abejas, que protegían a mujeres y niños, especialmente durante el parto. A partir de 1922, más o menos al mismo tiempo que se encontró la tumba del rey Tut, el mismo yacimiento fue excavado por un equipo francés, conocido en el periodo del Reino Nuevo como Set Mat. Significa lugar de la verdad. Se trataba de una comunidad planificada, un gran barrio con calles rectangulares cuadriculadas y viviendas para los trabajadores encargados de construir las tumbas de los gobernantes egipcios. Los hombres se marchaban durante días para trabajar en las tumbas, mientras que las mujeres y los niños vivían en la aldea de Deir el Medina. Una característica importante del yacimiento es la llamada Gran Fosa, un antiguo basurero lleno de talones de pago, recibos y cartas en papiro que han ayudado a los arqueólogos a comprender mejor la vida del pueblo llano. Sin embargo, nada en el Gran Pozo menciona la práctica del tatuaje, por lo que el descubrimiento de al menos 6 mujeres tatuadas en Deir el Medina fue sorprendente. Los arqueólogos hallaron restos humanos, entre ellos un hueso de la cadera izquierda de una mujer de mediana edad y piel conservada. Se apreciaban patrones de coloración negra oscura, creando una imagen que, si es simétrico, habría recorrido la parte baja de la espalda de la mujer. Justo a la izquierda de las líneas horizontales del tatuaje hay una representación de abejas y un cuenco, imaginería relacionada con la purificación ritual durante las semanas posteriores al parto. Si estas momias muertas supieran que sus rituales son ahora tendencias de moda. Signo igual monedas de oro romanas. No se trata solo de monedas de oro romanas. Son monedas de oro que han llegado portando una importante revelación. Verás, estas antiguas monedas de oro fueron una vez analizadas y descartadas como falsas, pero ahora han revelado la existencia de un emperador romano. Este emperador es conocido como Spontian, un comandante militar romano convertido en emperador.
Lo más loco es que no se menciona en los documentos históricos y solo lo conocemos hoy. A través de una horda de monedas de la época romana descubiertas en Transilvania, alrededor de 1850, los eruditos reexaminaron su tosco diseño y los descartaron como falsificaciones, lo que a su vez pone en duda la existencia de esponjamiento. Pero según una nueva investigación, la falta de refinamiento de las monedas puede reflejar el hecho de que se produjeron en los márgenes de la sociedad romana, en lugar de por los acuñadores más expertos responsables de la mayoría de las monedas. Los análisis científicos han demostrado que en su día se utilizaron en circulación activa y luego se enterraron durante mucho tiempo, pruebas que sugieren fuertemente que lo son. De hecho, auténtico. Aunque ahora parece probable que Spontian existiera, poco se sabe de su vida. Dada la ubicación de las monedas, parece probable que el comandante militar fuera destinado a lo que entonces era la provincia de Dacia, en la actual Transilvania, Rumanía. En medio de la agitación política, puede haberse encontrado aislado del resto del imperio y obligado a asumir el papel de emperador para establecer el orden y proteger el territorio aislado. Como usted debe saber, las monedas eran un importante símbolo de poder y autoridad en la época romana, lo que puede explicar por qué Spontian dispuso que se produjeran localmente. Debe estar realmente feliz en su tumba de ser finalmente descubierto. Canoa antigua. Se dice que esta canoa tiene 3000 años. Descubierto por un arqueólogo marítimo, Tamara Thompson, mientras daba una clase de submarinismo. Se descubrió en el lago Mendota, en Madison, Wisconsin, menos de un año después de que se descubriera en la misma masa de agua otra canoa histórica de hace más de un milenio. Cuando esta canoa fue descubierta, estaba hecho pedazos, tras lo cual fue recuperado del lago. Los expertos creen que es la canoa más antigua encontrada en la región de los Grandes Lagos, que se remonta al 10-0 a.C. Según los resultados de la datación por radiocarbono, se cree que los artefactos encontrados son una prueba más de las comunidades nativas que existieron donde ahora está el lago Mendota. Para conocer mejor la historia de la vida indígena en Wisconsin y la región de los Grandes Lagos, para obtener más información a través de estos artefactos, necesitan ser restaurados, pero eso no ocurrirá inmediatamente. Después del descubrimiento, quedaron al cuidado de los miembros de la tribu y del personal de la sociedad histórica, y más tarde se llevarán al Centro Estatal de Conservación de Archivos de Madison, donde se tardará aproximadamente 2 años en restaurarlos. Entierro de vampiros. ¿Cuánto temes a los vampiros? Para la mayoría de nosotros, desearíamos que los vampiros no existieran en la vida real, pero sí, lo hacen, y sería asombroso conocer sus prácticas y cómo se enterraban en el pasado. Los restos óseos de lo que podría haber sido una mujer vampiro fueron encontrados en un cementerio polaco del siglo XVII con una hoz en el cuello para impedir que la mujer resucitara. Había restos de un gorro de seda en su cabeza, sugiriendo que era de un estatus social más alto. También, le colocaron un candado triangular alrededor del dedo gordo del pie izquierdo, un indicador de que a las personas que enterraron a la mujer les preocupaba que pudiera levantarse de la tumba, tal vez porque pensaban que era un vampiro. La práctica de los entierros de vampiros se extendió por la Europa cristiana desde del siglo XIV al siglo XVII. Extrañamente, los brotes de vampiros solían asociarse a épocas en las que la gente moría por causas que la ciencia de la época no podía explicar, como una pandemia o un envenenamiento masivo. Siempre que había una enfermedad contagiosa, se creía que los vampiros eran los que mataban a la gente. También se han encontrado otros cadáveres con piedras en la boca, y todo porque se creía que la gente podía convertirse en Noxerors, vampiros que mordían sus mortajas y resucitaban de entre los muertos para morder a los vivos y propagar una plaga. Más tarde, a medida que evolucionaba la tradición, la gente creía que los vampiros se levantaban de entre los muertos y estrangulaban a la gente por la noche. Aunque se necesitan más investigaciones para confirmar que se trataba del enterramiento de alguien sospechoso de ser un vampiro, aún no podemos dejar de lado que este entierro es misterioso. Hace mucho tiempo, en Europa había muchas supersticiones en torno a la muerte, y no todas tenían que ver con vampiros. Se han encontrado cadáveres encerrados en su lugar de descanso final, clavado en el fondo de la tumba, con piedras que pesan sobre sus pies, o con espinas de rosas en sus tumbas. Una cosa era común. Estas prácticas solo servían para garantizar que los cadáveres no resucitaran. Muralla de Adriano. Otro descubrimiento sorprendente. Mientras los trabajadores sustituían una tubería en la zona de West Road de Newcastle, Inglaterra, descubrieron una sección de 3 metros de largo del Muro de Adriano, uno de los monumentos antiguos más emblemáticos del país. Esta partición desenterrada, que se remonta 1900 años atrás, al apogeo del Imperio Romano, se encontró tras excavar 20 pulgadas bajo una de las carreteras más transitadas de Newcastle. La sección recién descubierta presenta grandes piedras, sugiriendo que fue construido en los primeros días de la construcción del muro. ¿No sabes qué es el muro de Hadrian?
Se trata de una muralla mandada construir por el emperador romano Adriano en el año 122 de nuestra era para defender el sur de Gran Bretaña de la invasión de las tribus bárbaras Caledonia, el norte no conquistado. Los pictos de lo que hoy es el sur de Escocia representaban una amenaza especial para la provincia romana, participando en tácticas de guerra de guerrillas como el robo de ganado y la captura de personas esclavizadas. El muro de Adriano abarcaba 73 millas del norte de Gran Bretaña, que se extiende desde Tyneside al este hasta Cumbria al oeste. Aunque la muralla es el mayor elemento arqueológico que se conserva de la Gran Bretaña romana, solo el 10% sigue siendo visible hoy en día. Cuando se construyó inicialmente, el muro medía 3 metros de ancho y unos 5 de alto. Según la investigación, es un muro que se ha leído en los libros de historia, así que encontrar diferentes secciones es como juntar las páginas rotas de los libros de historia. Ahora es el momento de elegir a nuestros suscriptores. Echa un vistazo a este cráneo gigante. Parece que perteneció a un humano gigantesco de un tamaño que nadie ha visto ni imaginado jamás. Nos recuerda el descubrimiento de un enorme cráneo fosilizado que fue envuelto y escondido en un pozo chino hace casi 90 años. Teniendo en cuenta su ubicación, nadie tenía que verlo. Si los trabajadores no hubieran filmado esto, nadie lo habría creído. Ni siquiera tú. Esta calavera, aunque no tan grande como este de aquí, obligó a los científicos a reescribir la historia de la evolución humana. Este fósil era tan asombroso que fue bautizado como una nueva especie humana, Homo longi, u hombre dragón, por los científicos. ¿Qué le parece esta imagen? Pero, ¿cree que un ser humano de este tamaño podría haber existido en el pasado? Háganoslo saber en la sección de comentarios. Ahora, el siguiente descubrimiento, Toohis zoroastrianas. No lo compliquemos. Debes saber que Zoroastrian tiene algo que ver con Zoroastro. Pero ¿quién era exactamente Zoroastro? Era un profeta de la antigua Persia, cuyas enseñanzas sentaron las bases de la religión conocida como zoroastrismo. Esta religión dominó ampliamente la tierra de Irán hasta la llegada del Islam tras la caída del imperio sasánida. En palabras sencillas, las torres zoroástricas son torres construidas por los seguidores de Zoroastro. Pero no es tan sencillo. Una de estas torres se conoce como Torre del Silencio, también conocida como Dagma por los lugareños. Esta torre se utilizaba para deshacerse de los muertos de una forma muy extraña, una práctica muy común entre los zoroastrianos. Consiste en exponer el cadáver al sol y a los buitres para que se alimenten de él. Como resultado, hay varias torres del silencio en desuso, que sin duda tienen un aire de misterio a su alrededor. La exposición de cadáveres a los animales carroñeros está documentada por el escritor griego del siglo V, Heródoto, que han sido practicados por los persas. Por lo tanto, sería razonable datar esta práctica zoroástrica en este periodo, y muy posiblemente incluso más atrás en el tiempo. En la actualidad, no está del todo claro cuándo se construyeron las primeras de estas estructuras. No obstante, las torres del silencio que existen en la actualidad pueden tener una construcción igual o similar a las utilizadas en el pasado. Estas torres eran esencialmente plataformas elevadas con 3 círculos concéntricos en su interior. Los cuerpos de los hombres estaban dispuestos en el círculo exterior, las de las mujeres del círculo central, y las de los niños del círculo íntimo. Aunque ya no se encuentran cosas así por ahí, solo queremos saber cuánto vomitaron los arqueólogos que descubrieron estas torres. Bien, los descubridores del próximo descubrimiento pueden hacerte vomitar. Siguiente. Blue Babe. Este descubrimiento no es el problema aquí, sino los descubridores. El hallazgo se refiere a una especie de bisonte especial. Hoy, solo existen 2 especies de bisonte, el bisonte europeo y el bisonte americano. Se dividen en bisonte de llanura y bisonte de bosque. Pero hace miles de años, también estaba el bisonte escalonado, cuya momia fue encontrada en Fairbanks, Alaska. Pero justo después de su descubrimiento, los descubridores decidieron darle un mordisco. ¿Asqueroso? Sí, lo sabemos. La nena azul es quizá el paso más dramático del descubrimiento del bisonte. Se trata de un paso macho de bisonte que se congeló hace unos 36,000 años al norte de la actual Fairbanks, Alaska. A juzgar por las marcas encontradas en la parte trasera del antiguo cadáver con perforaciones de dientes, se cree que el bisonte fue asesinado por un león americano de la Edad de Hielo. Probablemente sucumbió a sus heridas durante el otoño o el invierno, cuando hacía frío, y se congeló rápidamente, volviéndose difícil para los animales buscar comida. Desde el descubrimiento de la nena azul, se han descubierto más bisontes escalonados momificados en su antigua área de distribución. Como con el mamut lanudo, se ha propuesto extraer ADN de las momias y utilizarlo para clonar la especie en el futuro. ¿No sería genial? Odontología en la Edad de Hielo. ¿Le da miedo ir al dentista? Alégrate de no vivir en la Edad de Hielo. Una dentadura frontal de 13,000 años de antigüedad descubierta en Italia contiene el primer uso conocido de empastes hechos de betún. Los dientes, 2 incisivos centrales superiores pertenecientes a una misma persona, fueron descubiertos en el yacimiento de Riparo Fredian, cerca de Lucca, en el norte de Italia. Cada diente tiene un gran orificio en la superficie del incisivo que se extiende hasta la cámara pulpar en la profundidad del diente. Con el uso de técnicas microscópicas,
Los expertos pudieron ver de cerca el interior de los agujeros y encontraron una serie de pequeñas marcas horizontales en las paredes que sugieren que se trataba de cavidades que habían sido perforadas y agrandadas, probablemente por pequeñas herramientas de piedra. Las marcas eran similares a las que los expertos habían encontrado inicialmente en dientes de otro yacimiento de Italia, fechada hace 14.000 años. Fueron conocidos como el primer ejemplo de odontología en humanos, y definitivamente deben haber ayudado en su momento. Pero de verdad, ¿le gustaría experimentar un poquito? Anillo egipcio con el dios de la diversión. Habrás oído hablar del dios Sol, dios del agua, y otros dioses. Pero ¿qué pasa con el dios de la diversión? Arqueólogos egipcios han desenterrado impresionantes joyas de oro, incluido un anillo que representa a la dios de la diversión, en un entierro que tiene más de 3.300 años. El enterramiento se encuentra en la parte norte de la antigua ciudad de Akataten, a unas 186 millas al sur de El Cairo. Esta ciudad fue construida por el faraón Akenatón, que intentó cambiar la religión politeísta de Egipto, centrándola en el culto a Atón, el disco solar. Uno de los anillos descubiertos tiene grabada una imagen de Bis, que era conocido como el dios de la diversión. Según los expertos, Bis es una deidad representada como un enano que, además de tocar música y divertirse, también protegía a las mujeres durante el parto. Aunque eso se puede encontrar en los libros de historia, es fascinante poder observar de cerca a un dios tan asombroso como las abejas. ¿No estás de acuerdo? Otro descubrimiento asombroso es Notosaurio. No se trata de un descubrimiento habitual. Se trata de un tipo de dinosaurio poco común que se encuentra en buen estado de conservación. Fue encontrado con impresionantes placas blindadas en la espalda y quedó momificado hace unos 110 millones de años, tras disfrutar de una última comida antes de morir. Y sorprendentemente, conocemos su última cena. ¿Sabes? Es raro encontrar estómagos de dinosaurios y pruebas de su dieta conservadas. Ocasionalmente, se han encontrado semillas y ramitas en las vísceras de restos de dinosaurios, pero nunca pruebas concluyentes sobre las plantas reales. En este caso, una tumba fangosa encerró y conservó tan bien al dinosaurio que hasta el contenido de su estómago nos dice que era un comilón. Vivía de las plantas y le gustaban los helechos, basándose en que el contenido de su estómago revelaba un trozo del tamaño de un balón de fútbol. El nodosaurio, conocido como Borealopelta markmicheli, se encontró en 2011 durante las operaciones mineras al norte de Fort Murray, en Alberta, Canadá. Después de su muerte, los restos del dinosaurio acabaron en lo que fue un antiguo mar, aterrizando de espaldas en el fangoso fondo marino y permaneciendo imperturbable hasta su descubrimiento. ¡Increíble! Por fin, tenemos la sala del oráculo, conocido como Hipogeo Halsaflieni. Se trata de un bien cultural de excepcional valor prehistórico, que se remonta aproximadamente a 5.000 años, y el único ejemplo conocido de estructura subterránea de la Edad del Bronce. Esta misteriosa estructura, a menudo llamado el laberinto, consiste en una serie de cámaras elípticas y alvéolos de importancia variable a lo largo de 3 niveles, a la que se accede por distintos corredores. Las salas principales se distinguen por sus bóvedas abovedadas y por la elaborada estructura de falsos vanos, inspirada en los portales y ventanas de las construcciones terrestres contemporáneas. Esta estructura está rodeada de misterio, desde el descubrimiento de cráneos alargados hasta historias de fenómenos paranormales. Sin embargo, la característica que ha atraído a expertos de todo el mundo son las propiedades acústicas únicas que se encuentran en las cámaras subterráneas del hipogeo. Aunque no se sabe con certeza, se cree que el hipogeo se utilizó originalmente como santuario, posiblemente para un oráculo. Por este motivo, una cámara única tallada en piedra caliza maciza y que demuestra increíbles propiedades acústicas ha sido bautizada como cámara oráculo. Según los investigadores, una palabra pronunciada en la sala del oráculo se multiplica por 100 y es audible en toda la estructura. El efecto puede imaginarse cuando el oráculo habló y las palabras surgieron atronadoras a través del oscuro y misterioso lugar, con una impresión aterradora. Según los que visitaron el Hippogeum, estar en ella es como estar en una campana gigante. En ciertos lanzamientos, el sonido vibra tanto en los huesos y los tejidos como en el oído. Una pregunta rápida. Si pudieras sentir algo que viene de otro lugar que no puedes identificar, ¿cómo te sentirías? ¿Aterrorizada? Probablemente así se sentían quienes visitaban el Hippogeum. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo vídeo.